Movere presenta ACOP Radio y Podcast, una producción de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Queremos brindarte un espacio de compañía para que escuches nuestra voz y para escuchar la tuya, para que nos llames, pidas y propongas. Somos ACOP, somos Coaching Ontológico, somos acción, movimiento y desarrollo. Te damos la bienvenida. Del latín moveo, moves, movere, movi, motum. We were young souls. ¿Qué significa? Poner en movimiento, empujar, determinar, provocar, hacer, nacer, despertar, suscitar o simplemente movere. Sentí la radio. La ACOP es una organización sin fines de lucro que se ocupa de acreditar, avalar y nuclear a los profesionales del coaching ontológico que han sido certificados como tales por escuelas con programas de formación avalados por la asociación en todo el mundo. La asociación es quien establece los estándares de conducta y el sistema ético que regulan la práctica profesional de sus integrantes. Somos ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Baila como si nadie te estuviera viendo. Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de casarnos, después de tener un hijo o después de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados de que los hijos no son lo suficientemente grandes y que seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Nos decidimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo le vaya mejor o nuestra esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor auto, una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay un mejor momento para ser felices que ahora. Si es ahora, ¿cuándo? Tu vida siempre estará llena de retos y es mejor admitirlo y decidir ser felices de todas formas. Una de mis frases favoritas es de Alfred Sousa, quien dijo: por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, alguna deuda que pagar. Y entonces la vida comenzaría, hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tienes y atesóralo más cuando lo compartiste con alguien especial, lo suficientemente especial para compartir tu tiempo. Y recuerda que el tiempo no espera a nadie. Así que deja de esperar hasta que termines la escuela, hasta que aumente tu sueldo, hasta que bajes 10 kilos, hasta que se cases, hasta que tengas hijos, hasta que tus hijos se vayan de casa, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno, o hasta que te mueras, para decidir que no hay mejor momento para ser feliz. La felicidad es un trayecto y no un destino. Así que trabaja como si no necesitaras dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nadie te estuviera viendo. Este es un mensaje de ACOP Internacional para todos ustedes. ¿Quién dijo no se pueden plantar duraznos en Marte, besarte algún juez? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen momento. Estamos dando comienzo a una nueva emisión de ACOP Radio y Podcast, el programa de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Les damos la bienvenida a los coaches profesionales que nos escuchan siempre, a los estudiantes de coaching y a todos aquellos interesados en el desarrollo personal y el desarrollo humano. Hermosa lectura en la voz de mi colega,
queridísima, amiguísima Ivana Zapata, desde la ciudad de Concordia. ¿Qué tal, Iva? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gobe querido? Hola a todos los oyentes, recuperada después de estar afónica una semana, así que muy agradecida de poder estar de nuevo en el programa. Acá con 18 grados, un día parcialmente soleado, te voy a matar con esta. Con una mínima que esperamos de 11 grados y ráfagas de viento de 38 kilómetros por hora. Hoy te tengo el clima. Mirá vos, Iva, te extrañamos un montón el miércoles pasado, así que agradecidos a la vida que estés nuevamente y que ya estés bien. ¿Cómo no voy a estar si Desde la ciudad tenemos de un Córdoba. invitado de lujo? No podía No faltar, no podía podía faltar, me tenía que faltar. ¿Con mejorar. quién nos visita hoy? Sí. Te cuento que en la ciudad de Córdoba hace 25 grados. ¿Vos dijiste 25 también? No, 18 grados, está más fresquito por aquí. 18. Uy, qué diferencia. 25 grados acá. Soleado, en eso sí coincidimos. Ujú. 60% la humedad, 100% la intensidad, la intención y las ganas de compartir un memorable encuentro con nuestro invitado especial del día de hoy. Para Eh, todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros de algún lugar del planeta o de otros planetas, de otros mundos donde se Traten de que los encuentren, entendamos nomás, si son de otro lugar y otro planeta, bueno, envíen el mensaje que de alguna manera lo vamos a decodificar. muy bien. Más 549-3516-190-271 es nuestro WhatsApp para audios y textos. Más 549-3516-190-271. Y aquellos que nos están viendo en vivo por Facebook Live, les agradeceremos también que nos indiquen lugar, ciudad, provincia, territorio, país, planeta. Sigot, Karina Sigot está Está avisándonos que presente, hola está Karina. presente desde el planeta Jujuy. Acá coincide con el norte de la Argentina. Bueno, Gracias. antes de largar en serio con el programa, quiero saber cómo te sentís y cómo va ese proceso. Yo me siento sano, Iva, me siento feliz, me siento mejor y mejor en todos los sentidos porque estoy en un proceso inevitable de mejora continua donde Eh, nada interfiere. Sigo Nada adelante, me Iva. detiene. Bueno, yo estoy en el mismo proceso, así que bueno. Y bienvenidos a todos. ¿Y qué te parece si ponemos la alfombra roja, que es la musiquita característica, y presentamos a nuestro invitado? Sí, creo que dejemos un poco de hablar pavadas y vayamos a lo serio No, que el no te invitado estoy que queriendo tenemos hoy decir esto. es muy grande, ¿viste? Y nosotros acá hablando entre los dos. Maxi Turri desde la costa atlántica. Che, pero la costa es Ahí debe muchos estar, kilómetros, sí, ¿eh? vaya a saber en qué lugar está y cuánto frío hace en la costa atlántica hoy. Sí, pasanos más datos, Maxi. Saludos a Alejandro, dice. Bueno, ahora sí, vamos a la cosa seria, porque esto es muy serio, aunque lo vamos a tomar también, le vamos a proponer a nuestro invitado, a ver qué le parece. Si esto que nos trae él se puede tratar con cierta liviandad, pero no de la irresponsabilidad, sino del juego de la vida en este complejo mundo. Vamos entonces, y hablando de complejidades, se me cambió totalmente la pantalla, pero allá vamos. Para nuestra profesión, la escucha es esencial y compartir hace que la experiencia sea más gratificante. Te invitamos a disfrutar de la entrevista del día. ACOP Radio y Podcast. Bueno, qué honor. Me da cosa hablar pavadas adelante de nuestro invitado. Él es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades. Además, es doctor en Pensamiento Complejo, también en Recursos Humanos. Está graduado en Gobernabilidad y Gerencia Política. Es neuropsicoeducador. Además, es Master Coach profesional de ACOP Internacional. Es facilitador profesional referente de la AFP. Es fundador y director del CEOP, Centro de Entrenamiento Ontológico y Profesional. Es expresidente de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, expresidente de la Asociación de Facilitadores Profesionales de Argentina,
y es miembro de honor de la Asociación de Facilitadores del Potencial Humano de Uruguay. Hoy es director ejecutivo de ACOP Internacional y es autor del libro Ontología de la Complejidad, con los pies en la tierra, con los pies en la realidad y los ojos en la posibilidad, que tuve el honor de que me lo regalara hace un tiempito. Así que bienvenido, Alejandro Marchesán, un gusto tenerte en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hola Ivana, qué gusto saludarte, qué bueno que estés mejor. Gobe querido, que hemos estado mucho en contacto, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos. Y bueno, yo quiero, así como ustedes hicieron su parte, yo quiero hacer la mía. Quiero decir, estoy en Pilar con 18 grados actualmente, una sensación térmica de 17 grados, 44% de porcentaje de humedad y vientos del sureste a 23 kilómetros por hora. Así que ya que ustedes dan sus datos, yo doy los míos también, ¿no? Me encantó. Está muy bien, Ale, está muy bien. Ale. Vos sabés que yo empecé a prestarle atención a todos esos datos porque Gobe cada vez que entraba a un Zoom en época de pandemia, decía, hola, aquí desde Córdoba, y te pasaba el pronóstico meteorológico. El tiempo. Muy bueno, siempre quise hacer eso, así que me dieron el pie, pero fantástico. Un placer, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes, ya hemos estado en alguna oportunidad y la conversación ha sido muy rica, muy productiva y como bien decías, Gobe, con cierto carácter de liviandad, ha entendido el concepto de liviandad como liviano, como algo que sea amigable en la conversación y no pesado, denso, entonces bienvenida a la liviandad desde ese punto de vista. Muy bien, Alejandro, quiero agradecerte en nombre nuestro, Ivana y mío, de ACOP Radio, de ACOP, haber aceptado la invitación para el día de hoy y venir a compartir con nosotros esta interesante temática de la complejidad, incertidumbre y coaching de época. Te cuento, Ale, que Patricia Inés Cast dice una consulta. ¿Hay alguna universidad que dice la carrera de coaching? Perdón, Patricia, www.acop.org.com. Ahí están todas las escuelas con programa avalado que ofrecen la capacitación. ¿Alguna universidad con programa avalado por nuestra asociación? No hay, ¿verdad, Ale? Sí, correcto, no tenemos ningún aval. Por de alguna manera, una decisión política ya de muchos años de potenciar la formación de los coaches a través del sistema no formal en educación. La educación se mira desde el sistema formal, que son los sistemas oficiales, digamos, el sistema no formal y el sistema informal. Nosotros probablemente después de esta conversación todos habremos aprendido algo y esto es lo que se llama educación informal, fuera de un formato. Después está la no formal, que tiene cierta formalidad, que son especialmente todos los emprendimientos privados con reconocimiento de instituciones u organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Hoy la formación de coaches tiene que ver con ese formato. Así que no hay, salvo que yo lo ignore, pero no hay ninguna universidad que esté avalada por la ACOP. Bien, Ale, muchas gracias. Patricia, espero que hayas escuchado la respuesta. Tío Gaby dice, el líder que sirve desde La Plata. ¿Lo conocen a tío Gaby? El líder que sirve desde La Plata. Saludos, tío Gaby. Laura Frenkel manda saludos, está viendo el programa. Bueno, Iva, esto no suele comenzar así como yendo directamente al tema principal. Esto es una gran responsabilidad, no me tires la toalla a mí. Atrévete a largar la primera pregunta incómoda, indiscreta. Claro. Ale, hace mucho que no venís al programa, vos no me acuerdo. Tenés más trayectoria que yo, más espalda que yo, para hacer la primera pregunta indiscreta. Dale. Claro, te decía Ale que no recuerdo cuando viniste si teníamos este espacio que van las preguntas sin, la pregunta insolente, indiscreta, inconveniente. Creo que no, pero bienvenida. Me parece que no. Bueno. Él navega la complejidad, es líder en eso. Creo que no tengo ninguna huella emocional de este programa que me hayan hecho una pregunta que estuve después frustrado durante meses. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ale, ¿con quién vivís y dónde vivís?
Vivo con mi esposa, Marisa, y vivo en Pilar, provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Cómo está? ¿Alguien más vive con ustedes? ¿Cómo está No, a esta compuesta? altura de la vida, nuestros hijos, Cristian y Solana, ya están haciendo su camino. Cristian viviendo, ambos coaches también, ambos licenciados en recursos humanos. Uno de ellos introducido en el ámbito político ahora, Ah, mira. haciendo liderazgo en servicio desde ahí, como concejala Solana aquí en Pilar. Bueno, ella vive acá en Pilar con su esposo Alex y nuestra nieta Carolina, y Cristian vive en Capital Federal con su actividad, trabaja en una empresa que es Warner, perdón, de medios, y bueno, lleva adelante toda su actividad por allá. Así que hace unos años ya que estamos con Marisa disfrutando nuestro hogar. Qué bueno, felicitaciones. Ale, vos sos un doctor en pensamiento complejo. Has escrito un libro, hace años que venís trabajando el tema en los distintos ámbitos en que te desenvolvés. Y a mí me parece que cada ser humano es complejo, ¿no? Y dentro de esa complejidad que tenemos los seres humanos, a vos personalmente, en tu complejidad interna, ¿qué cosas te enojan, te ponen de mal humor, te sacan de centro? No sé si puedo responder esa pregunta, qué cosas me enojan, como si ya lo tuviese definido. Sí te puedo decir que me enojo. Ay, qué alivio, pensé que no te enojabas. Y yo digo, No, claro, claro. Mirá, hoy me enojé por teléfono hablando con una empresa por teléfono de servicios, una empresa de tarjetas de crédito. Era la quinta vez que llamaba para reclamar, ya era reclamo, dado un informe que me tenían que mandar para algo que me pide el banco. Y era la quinta vez que llamaba y me atendían como si fuera la primera vez. Entonces, está eh, todo nuevo. elegí enojarme. Yo hago una distinción entre eh, estar enojado y elegir enojarse, ¿no? Digo que el estar enojado es una cuestión que viene de adentro hacia afuera, estoy enojado, mientras que elegir enojarme es una disposición emocional que pretende mostrar una declaración de basta a través de la emoción. Entonces, ante tu pregunta, ¿qué cosas me enojan? No tengo tan claro para respondértelo. No quiero caer en esa respuesta, yo diría, vacía en algún punto y coloquial. Me enoja la injusticia, por supuesto, ¿cómo no te va a enojar la injusticia? Pero Sí. quisiera dejar la reflexión que soy un ser humano que se enoja, y estoy muy atento a que el enojo sea un enojo de alguna manera productivo, porque cuando no lo es, habla de mi enojo interior. Entonces no soy una persona enojada interiormente, pero me suelo enojar. Mm, Vamos a anotar, Iba, eso del enojo productivo. sí, vos anotalo, dale. No, sí, Vos porque... anotalo. Está Tenemos bien. ciertas anécdotas de Gobe que un día te vamos a contar, Ale. Ajá, Pero con gusto. aprovecho para seguir preguntando. En esta trayectoria profesional tan rica, de tanto aporte a la profesión y entiendo de formación continua y permanente, no solo con vos, sino formando otros líderes, eh, ¿hay alguna etapa de tu trayectoria profesional que haya sido más compleja que otras? Sí, eso lo puedo contestar un poco más enfocadamente y más concretamente. Dos, te diría. Una es la presente y otra fue la previa al emergente de este libro. Me tocaba a mí presidir en ese momento llamaba AAPC, Mm. la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching. Cuando fui vicepresidente, que Daniel Rosales era presidente, Ujú. nos encontramos con una situación de complejidad, entendía la complejidad de nuevo como un tejido, como un entramado de múltiples variables. Hoy decía Gobe, los seres humanos somos complejos, por supuesto, claro, cómo no. Tenemos una composición de múltiples. El padre del pensamiento complejo, Edgar Morin, y lo voy a citar probablemente más de una vez, él dice que cada átomo, cumple 102 años ahora en julio, y él supo decir que cada átomo de nuestra existencia es compleja,
Cada átomo es complejo, y fíjense que hablaba de átomos, que es una unidad que fue superada por otra unidad llamada quark, entonces, que es nanonésimamente mucho más pequeña, pero Sí. él decía que cada átomo de nuestra existencia es complejo. Entonces, toda nuestra existencia es compleja, por supuesto, y es tiempo de dejar de pensar que ser complejo es ser un tipo, una mina complicada, rebuscada, intrincado, difícil, Ay, confuso. qué alivio, vale. Claro, pero esos son elementos, hebras del tejido complejo, pero que no son capaces de definir la complejidad. Ser una persona complicada, confusa, intrincada, una situación difícil, es parte del tejido complejo, pero no la define a la complejidad. Entonces, los seres humanos tenemos intrínsecamente complejidad, y esto es lo que nos hace apasionantes también. El tema es cuando esa complejidad no somos capaces de observarla, de relevarla y de gestionar en ella, no a ella como si fuera una cosa, en ella dado el atractor de nuestros compromisos, visiones, etcétera, etcétera. Entonces, esa época en el devenir profesional fue, y relacionado con la dirigencia, con el liderazgo de una profesión que queríamos contribuir, fue una época de alta complejidad, en virtud de que había división, de que había un ego exacerbado de los referentes del momento. En ese momento éramos 11 escuelas, ahora somos 50 y pico. No había un norte compartido, no había un marco de alguna manera conceptual único, nos basábamos solamente en algunas ideas importantes y medulares de un discurso, como el de la ontología del lenguaje, y después cada uno haciendo lo que bien le parecía, tomándose todos los días a la mañana una pastilla de 10 miligramos de hago lo que puedo, y avanzando. Esa fue una situación de una complejidad que fuimos capaces de superarla y trascender. Ahora bien, hoy, 8 años después, 10 años después, 12 años después de esto que les estoy contando, juzgo que estamos en una etapa de complejidad profesional, eh, institucional desde el punto de vista de la institución, del coaching ontológico como tal, que aparece como una combinación entre profunda responsabilidad de poder ser capaces de observarlo y no quedar atrapados en el negocito de formar coaches, si es que queremos que esta profesión sea sustentable, productiva y creciente y no que se quede dando vueltas en círculo. Entonces estamos en una etapa en este momento donde necesitamos hacer algunos saltos, sin dejar de estar parados en la acción, necesitamos hacer un alto, reflexionar, necesitamos entrar en la línea más pura del deconstruccionismo derridiano, de Derrida, padre del deconstruccionismo, donde poder hacer un alto y pensar los términos, los significados, los conceptos, las ideas, los mapas mentales, para ver hasta cuánto y hasta dónde lo que tenemos abrazado nos sigue siendo útil para el cambio de época que somos parte y que necesitamos como profesión, como disciplina, pensar, conversar. Esto fue en su momento algo tremendo, hace 8 años va a ser en octubre. Yo tuve la posibilidad de ser el articulador literario de esta obra, o sea que conozco cada página, cada renglón, cada párrafo, trabajando con los 15 equipos de investigación, con los 29 referentes, con la comisión directiva, y hoy puedo estar en la conversación de decir esto es clave, es una base, una piedra fundamental, pero cuando yo digo que algo es una base, me está también dando una señal que necesito pensar si con esa base me alcanza o necesito expandirme. Mi punto de vista en la complejidad presente es que este coaching de base necesita hacer un alto y repensar algunas cosas. Complejo y además de gran responsabilidad porque de ese libro, yo estuve en ese primer simposio, tuve el honor ahí de verlos, de ver todo lo que pasaba, y no estaba certificada aún, no era coach, ¿no? Entonces asistí a ese momento como un momento histórico que daba orgullo profesional de haber elaborado eso que iba a determinar de alguna manera el futuro de la profesión. Ale, querido, nosotros dentro de, no solamente de estas preguntas y del currículum que vos nos pasás, nos encargamos de hacer algunas averiguaciones y preguntamos a la gente por vos, así que tenemos un par de audios para regalarte. Lindo.
Sí, hemos seleccionado así al azar dos audios. Vamos a ver si reconoces las voces, Ale. Este, em, van a escuchar los dos audios uno detrás de otro, uno seguido del otro, y después vos nos das los nombres si es que te das cuenta, Ale. No sé si lo vas a lograr. Ahí va. Dale, me gusta el juego, vamos. ¿Quién es Alejandro Marchesán? Y digo es porque es lo que Ale conserva en el fluir de su vivir. Ale es un padre y abuelo desbordante de orgullo y felicidad. Es un generador de energía siempre encendido. Es un creador, diseñador y ejecutor de futuros que son convocantes, futuros convocantes. Es un estudioso pertinaz, es buscador incansable para fundamentar cada vez nuevos conocimientos. Ahora, todo esto además tiene quién es Alejandro para mí. Además de todo esto, Alejandro para mí es un compañero de ruta y de tripulación en esta profesión durante más de 20 años. Es un, ¿cómo decir? Es un espacio confiable para reflexionar, para compartir, para soñar juntos. Es un gran amigo, es un hermano del corazón, y yo diría que es un regalo que Dios me dio en esta profesión que elegí y que me define. Cada vez que recibo un audio de Gobe o de Ivana pidiéndome que les deje un audio, sé que es un lindo momento porque traen a mi memoria a alguien que respeto y quiero mucho. Y en esta oportunidad me pidieron que hable sobre Alejandro Marchesán. Alejandro. Yo Alejandro no lo conocía, no sabía quién era. Y me lo encontré en la COP. Él estaba siendo vicepresidente de Dani Rosales. Y qué impronta que tenía ese hombre, qué manera de gestionar, de hacer que las cosas pasen. Creo que ha sabido seducirnos a todos los que éramos en aquel momento parte de la COP. Y hizo lo que hacen los grandes líderes. Nos abrió nuestro mundo a posibilidades. Nos mostró una realidad diferente a la que teníamos como posible. Y nosotros lo acompañamos, lo seguimos. Y así se construyó una COP extraordinaria. Mucho más grande de lo que todos imaginábamos. Con congresos, libros y cosas que dejaron huella para todos nosotros. Pero por sobre todo, yo sentí en Alejandro a alguien que me cuidó, que creyó en mí y que me cuidó. Y creo que eso es lo que hace Ale con todos. Y esa es, para mí, su mejor virtud. Una persona que te cuida. Gracias, Ale, y gracias a COP. Un beso grande para todos. A ver, Ale, si has logrado esta tarea que te hemos encomendado de adivinar estas voces. Mira, hay ciertas personas en la vida que, aunque haya fritura en el audio, aunque no puedan respirar, aunque estén bajo tierra, el solo existir y abrir la boca, en mi caso, para mí es indudable. ¿A quién me estoy refiriendo? La primera persona, no les voy a decir el nombre, les voy a decir lo que significa para mí, y voy a usar ese pronombre posesivo, mí, porque así lo siento. Es mi hermano, tal cual él lo dijo, es mi amigo de la vida. Yo tengo varios amigos, varios. La verdad que me faltarían dedos de las manos y de los pies. A diferencia de alguna teoría de decir, no, amigos son pocos, en mi caso no, yo tengo muchos amigos. Podría hablar de Diego López, presidente actual de la COP, que es mi hermano y mi amigo, y puedo hablar de muchas personas más. Pero este es muy especial porque mi hermano y amigo de la vida en un contexto donde nos conocimos, que era el mundo del coaching ontológico. Parecido a lo que dijo él, yo tomé nota de algunas cosas que iba escuchando, y cuando lo dijo yo ya lo había notado, por eso me emocionó mucho. Es mi compañero de viaje. En este viaje que hemos iniciado hace mucho tiempo, ayer almorcé con él. Es un almuerzo, como solemos pasar, 3 horas y media estuvimos almorzando. Las conversaciones, qué lindo ser mosquito para escuchar eso. 3 horas, empezamos a las 12:30, creo, nos fuimos a las 4 de la tarde. 3:30, algo así. Mi maestro, yo lo declaro mi maestro, y para mí es un regalo. Es Daniel Rosales, uno de los
referentes y de las personas más notables que ha tenido y que tiene la profesión, y que mucho de lo que el coaching ontológico hoy se lo debemos a él. Yo tuve el gusto de ser su vicepresidente, después sucederlo como presidente, y es el día de hoy que seguimos conversando y pensando juntos por y para esta profesión. Así que gracias, Dani, querido, sabes cuánto te amo y cuánto te aprecio. Y la otra persona es también muy especial para mí. La verdad que me sorprendió el audio de esta persona, con la cual no tengo una amistad, pero se da algo particular. Él dice, una persona referido a mí que te cuida. Y él lo dice en primera persona porque sí, pero yo también me sentí muy cuidado por él en muchas oportunidades. Es una persona muy sensible, con una frescura muy particular que siempre a mí me llamó la atención. Y esto no es cuestión de devolver flores con flores, porque quiero decirte, con Daniel Rosales, así como te dije todo lo que te dije, no estamos de acuerdo al 100%, y eso es lo que hace rica nuestra relación. Históricamente ha habido cosas que hemos discutido con intensidad, y te cuento cuando compartíamos una comisión directiva, pero siempre con respeto, siempre con valoración, siempre separando el mensaje del mensajero. Y con Martín se da algo parecido, mira. Con Martín hemos tenido varios puntos de diferencia, pero yo tuve el gusto de que él sea mi director de comunicación cuando yo fui presidente, y él dijo todo lo que dijo de mi liderazgo en la asociación, pero sin un tipo como Martín no hubiésemos llegado al congreso que llegábamos, a la identidad de imagen que tuvimos, una capacidad creativa sin horario. Ha sido y sigue siendo un regalo a la profesión, y si bien no es mi amigo, y yo creo que tampoco lo soy de él, si yo tengo que pelear en un campo de batalla, una de las personas que yo quisiera tener al lado, hombro a hombro, sería Martín, porque tiene un concepto de lealtad que no es muy visto. Entonces, a veces ese concepto de lealtad, bien entendido, como decir, estoy al lado tuyo, puede ser hasta más valioso que una amistad de vida. Así que ambos, si no me equivoqué, son estas dos personas. Qué impresionante, la verdad que impresionante los conceptos dichos acerca de vos y los tuyos. Ale, dice Daniel Rosales, aquí estoy escuchándote. Un fuerte abrazo y sigamos construyendo Un fuerte abrazo. Y el amor que nos tenemos. Mira vos, está escuchando, Daniel, grande. Daniel, saludos, Un abrazo grande, Daniel. Muchos han dicho y siguen diciendo que somos pareja, y nosotros ya no lo negamos. Es más, ayer le dije en el almuerzo, vos andas diciendo que nosotros nos andamos besando, Dani, hablemos en serio. No, vale, yo no. Bueno, entonces alguien nos vio. Porque... Ay, qué gracioso. Gobe, ¿tenemos que ir a una pausa? Tenemos que ir a una pausa y después sí que vamos directamente al tema que nos convoca: complejidad, incertidumbre y coaching de época. Enseguida volvemos. Yo escucho Moveré Radio. Yo escucho Moveré Radio. Yo escucho Radio Moveré. Yo escucho Radio Moveré. Yo escucho Radio Moveré. Me encanta la Radio Moveré. Yo escucho Moveré Radio. Yo escucho Radio Moveré. Moveré. Sentí la radio. La visión de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional es el coaching ontológico constructivista y sistémico es protagonista en la transformación social de la Argentina con proyectos institucionales que impactan en todos sus ámbitos. Seguimos haciendo ACOP, radio y podcast. Y ahora vamos a ir de lleno al tema que nos trae Alejandro Marchesán. Y antes de hacerle una pregunta como para iniciar formalmente el tema de la tarde, quiero comentar y expresarte a la vez a vos, Ale, la admiración y el respeto en general y en particular por que vi que estás publicando como columnista, aparentemente, me confirmás si es así, en Ámbito, con un desarrollo importante sobre la complejidad, en Perfil, Tapar la luz
con los dedos, creo que es el título. Tapar el sol Invitamos con un- a todos aquellos que nos escuchan tanto ahora como en diferido. Y de paso les cuento que también está siendo cargado a YouTube nuestro programa, que ya tenemos varios ahí, para aquellos que prefieren esa plataforma. Para ver en diferido, está disponible en el canal de ACOP. Así que, Ale, doctor en pensamiento complejo, ¿cómo es esto del coaching de época? ¿A qué te referís y cómo se enlaza o cómo se parte del coaching ontológico, constructivista y sistémico como base para lanzarnos a esto que traes vos? A ver cómo es, comentanos, por favor. Bueno, claramente vamos a dejar algunas ideas disparadoras, ¿no? En virtud de que para ubicarme en la palmera tenemos hasta las 7, ¿es correcto esto, no? Sí. Perfecto, bueno, entonces en estos 25 minutos o 20 para el cierre, dejar simplemente algunas ideas, algunas reflexiones que, como decía, pretendan ser disparadoras, inspiradoras, que alienten al camino de la reflexión, más que a cualquier idea de definición. Ustedes saben que Lacan, un psicoanalista francés, en el ocaso de su vida, él hace un gran descubrimiento, ayer lo hablaba con Dani esto, él termina en uno de sus seminarios diciendo que lo recoge su yerno en uno de sus libros, El ultimísimo Lacan, y dice que Lacan postula, me he dado cuenta que me la pasé la vida buscando definir, y que el juego no es definir, sino referir, o sea, establecer alguna noción de referencia. Eso me viene acompañando hace años, el hecho de no definir, sino referir, reflexión, lo cual no quiere decir desde ningún punto de vista que al referir nosotros no demos un marco de referencia, ¿no? Pero lo bueno de salir del territorio de la definición es que no clausura el diálogo. La definición suele clausurar el diálogo, mientras que la referencia o el referir deja siempre las puertas abiertas a un diálogo de saberes, de sentires, de experiencias, de prácticas. Lo peor que nos podría pasar a nosotros es pensar que esto ha sido una definición. De alguna manera, su espíritu final ha sido un marco importantísimo donde hay algunas definiciones, pero lo importante es que lo mantengamos como un marco de referencia porque nos permite volver a entrar, salir, movernos en este gran marco de referencia para que aquellas cosas que necesitemos resignificar, que necesitemos repensar, lo podamos hacer. Entonces, algunas cosas que vamos a compartir ahora tienen la idea esta, ¿no? de algunas ideas referenciadoras. Hablamos de coaching de época, yo vengo hablando ya hace un par de años de coaching de época, y quisiera comenzar con la referencia de la noción de época. Cuando nosotros hablamos de época, la etimología de época, la palabra epoqué en griego, es muy interesante porque tiene que ver con la idea de estación. Estación. Hoy decían en la introducción, la felicidad es un trayecto, no un destino, lo cual nos permitiría poder tener la referencia de que entonces la felicidad no existe, porque si es un trayecto, el trayecto no existe, el trayecto es un gerundio existencial, entonces no hay un lugar llamado trayecto, hay una existencia, hay un devenir, hay un momento de la existencia. Si fuera un destino, si fuera una estación, entonces podríamos decir que la felicidad existe. Entonces es interesante pensar en el devenir y en el gerundio, lo cual no quiere decir que en ese trayecto no haya momentos de felicidad. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? La época es un determinado recorte, pero ya es una idea de estación, donde como toda estación, y eso quiere decir época, hay cosas que nosotros podemos observar. Una época no es un trayecto, una época es un recorte en el eje de temporalidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué miramos en la época? Y hay dos cosas básicamente que en la época se miran. En la época se miran los sucesos históricos, partiendo de que como seres humanos, y esto es algo, me parece a mí, que el coaching ontológico necesita hacer un alto y repactar su relación con la historia, ¿no? Con el pasado. Hemos tenido algunos postulados definitorios en el coaching de base, que lo hemos establecido como fundamentos de verdad
al decir, por ejemplo, no me importa la razón, no me importa la historia, hay una cantidad de cosas que fuimos como dejando de lado, y entonces armamos un corralito de ciertas verdades fundamentales contrarias al espíritu de nuestra práctica. En ese sentido, hay, como seres que somos sujetos históricos y sociales, como sujetos históricos y sociales, hay dos cosas que nosotros vemos en el recorte, en esa estación: los sucesos históricos y los comportamientos sociales. La época en la cual nosotros estamos hoy viviendo y deviniendo, de la época que venimos, que ya no es porque devenimos, aunque aún puede persistir, y la época en la cual estamos, que quizás todavía no se terminó de manifestar, pero ya existe, este pensamiento con muchas variables que lo hace complejo, nos hace pensar en la época. Y cuando nosotros pensamos en la época, como profesionales que trabajan con el fenómeno humano, con la conversación, la escucha de la voz de época es muy importante. Cuando el coaching ontológico comienza, hace quizás 30 o 40 años atrás, era un recorte de la historia con sucesos históricos y prácticas sociales que tienen una diferencia y una variación a la época que hoy estamos viviendo. Concretamente, el emergente del coaching ontológico, allá por la década del 80, podríamos pensar, venía en una corriente de modificación del pensamiento donde la complejidad, 20 años antes o 30 años antes, década del 50, comenzaba a instalarse como un modelo de pensamiento donde decimos ya no podemos estar en la época de causa-efecto, lineal, causalístico, mecanicista y determinista. Eso es parte de un conjunto, pero hay algo que se ha expandido. Entonces, cuando hablo de época, hablo de recorte, de tiempo, de estación, que nos invita a preguntarnos cuál es la voz de época, los requerimientos de época, las características de época y las necesidades de época. El coaching que yo llamo coaching de base, ontológico, constructivista y sistémico, clave, fundamento integral, paradigmático que una asociación declara hace 8 años atrás, ha sido y sigue siendo importantísimo y necesario. Sin embargo, dada la época, está empezando a mostrar ciertos rasgos quizás de limitación o insuficiencia. Y ustedes se podrían estar preguntando, ¿cuál es la época? La época es la época de la complejidad, donde esa complejidad tiene una mirada ontológica. Recordemos por un momento a la ontología como la consideración general, global, del mundo, de esa realidad en la cual vivimos, construimos y co-construimos, y también el ser humano viviendo en esa realidad y en ese mundo. Especialmente en cómo ese ser humano le está confiriendo sentido a su existencia en esa realidad y en ese mundo. Entonces, esta ontología capaz de conversar sobre esta mirada global del mundo, general de la sociedad y particular del individuo, hace que ya tengamos una mirada ontológica compleja. Y esa es la época que habla, que clama, que reclama y que dice, préstenme atención. O sea, yo tengo hoy requerimientos, necesidades, desafíos que no son lo mismo que hace 30 años atrás o 40 años atrás. Dentro de esta complejidad hay elementos, hay cristales desde los cuales mirar. Algunos más importantes, más manifiestos, otros menos, y otros aquellos que le damos menos importancia porque inclusive ni los vemos. Y ustedes saben que no podemos conversar de aquello que no vemos. Hay cosas que son imprevisibles y que pasan a ser impredecibles. O sea, no puedo decir aquello que no veo. Pero hay un montón de cosas que son visibles y que sí podemos hablar. Dos de ellas que tienen que ver con lo que queríamos hablar es la incertidumbre como variable principal de este tejido complejo y la noción de cambio. Sí, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero me interesa mucho esto de la incertidumbre y te he escuchado decir o te he leído, no me acuerdo, sobre un concepto que mencionaste de alguien y justo decís lo de la incertidumbre. Y el concepto era algo así como isla de certeza en el mar de la incertidumbre. Y iba a llegar a eso, si me permitís primero conceptualizar antes de llegar a eso, que
La incertidumbre en el mundo complejo es una variable constante. Y acá hay una especie de pequeña contradicción, ¿no? Nosotros tenemos una percepción de la incertidumbre como que todo es incierto. Mirado esto desde un concepto relativo, ¿no? Como todo es relativo, todo es incierto. Y acá acabamos de descubrir algo. Cada vez que yo digo todo es relativo, acabo de construir un absoluto. Y cuando todo es incierto, acabo de construir la mayor certeza. O sea que pensar que todo es relativo e incierto es la declaración por absoluto y por certidumbre de una de las cosas más importantes que hoy la complejidad tiene, pero que así no voy a poder gestionarla. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra relación con la incertidumbre? Porque si es un absoluto, no hay mucho que podamos hacer. Si es una variable absoluta, ya no es variable, es absoluta. Entonces, si la quiero mantener como variable del tejido, necesito llevarla a la dimensión de variable constante. Y dentro de esa variable constante aparece esta noción, que tiene que ver con lo que vos decís, donde Edgar Morin dice, navegamos océanos de incertidumbre en los cuales, en estos océanos, necesitamos encontrar archipiélagos de certeza. En otras palabras, si la incertidumbre no es una variable, sino que es un absoluto, no hay posibilidades en ese absoluto de tener islas de certeza. Miren, yo termino con ustedes ahora en 15 minutitos y paso a buscar los miércoles a mi nieta Carolina de 7 años para 8 y nos vamos a comer algo por ahí juntos. Para mí el mundo se para cuando estoy con tiempo con mi nieta. No hay incertidumbre, no hay dólar a 4.23, no hay todas esas cosas que nos hacen temblar, donde todo se cae a pedazos. La relación con mi nieta es una isla de certeza. Cuando el premio Nobel Ilya Prigozhin en 1987 escribe un libro que es la base de su doctorado y de su premio Nobel, mejor dicho, más concretamente, que se llama El fin de las certidumbres. Nunca Ilya Prigozhin está estableciendo que no queda ninguna certeza con la cual relacionarnos y estar. Lo que él está planteando es que es el fin de las certidumbres que hasta ese momento teníamos y que nos habían llevado a ese lugar. En ese fin de las certidumbres, especialmente relacionado con la filosofía cientista, o sea, con la ciencia, donde simultáneamente empieza a aparecer una idea de que ya no estamos más frente a la verdad, sino a la penúltima verdad, entonces la postulación de Ilya Prigozhin es decir, viene un tiempo de la construcción de nuevas certezas, pero no el fin de las certezas totalmente. Nosotros como coaches ontológicos, en un contexto complejo y rodeados de incertidumbres como océanos, somos aquellas personas capaces de facilitar procesos de conversación, de aprendizaje ontológico, donde los coaches encuentren aquellas certezas que les sean funcionales a sus compromisos. Una de las cosas que necesitamos revisar es si estamos realmente validando que las islas de certeza en este mundo complejo, rodeado por océanos de incertidumbre, está provisto por el coachee o lo proveemos nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros arrancamos de movida pensando con un coachee que algunas cosas están muy bien y otras cosas no están bien, estamos nosotros estableciendo cuáles son las certezas y cuáles no. Miren, una de las cosas que necesita resignificar, por eso acá dice significación del coaching, yo creo que necesitamos entrar en una etapa de resignificación, es que nuestro coaching de base es en parte compuesto por aquello que en algún lugar denosta. Acá hay algunas cosas que articularon su organización con algunas cosas que la misma propuesta denosta. Por ejemplo, denosta el programa metafísico, pero en parte es metafísico. Y es metafísico cuando, por ejemplo, dice que no puede haber nada metafísico. Entonces, cuando no puede haber nada, de así yo estoy, de alguna manera, tomando una posición definitoria. Rechaza ciertas verdades, pero se basa en postulados de verdad. Es como decir, y permítanme redondear esto, como decir que ciertas miradas ontológicas del devenir humano son inconvenientes, son
contraindicadas o pueden ser incorrectas. Y eso hace que entonces nosotros como coaches ontológicos hayamos tomado una posición y dejamos de ser una posibilidad. Por eso el coaching de época necesita hacer un alto y repensarse en qué tipo de posibilidad es esa persona. El coaching de base necesita deconstruirse en términos derridianos. Y deconstruirse significa hacer un alto, pensar su estructura, pensar sus términos, pensar sus posicionamientos muy férreos, para ver si realmente en esta época que habla, que tiene una voz, que tiene requerimientos, puede ser la posibilidad que decimos que somos. El coaching de época está comprometido con una mirada integradora y transdisciplinar. ¿Qué es transdisciplinar? Es la búsqueda de cierta unidad siendo capaz de integrar la diversidad. Nosotros no tenemos hoy en el coaching de base una mirada transdisciplinar, tenemos una mirada disciplinar. Al tener una mirada disciplinar, son aquellos que entonces nos podemos situar en situaciones de decir esto sí y esto no. Termino con esto. El coaching de época, en un mundo complejo, rodeado de incertidumbre, aunque la incertidumbre no es total y absoluta, sino que es una variable constante, en la cual necesitamos concebir ciertas islas de certezas donde hacer pie, que hoy es esta y mañana puede ser otra. Hoy puede ser la relación con una nieta, una amistad, puede ser un almuerzo como el que tuve ayer con Daniel Rosales. Para mí es una isla de certeza enorme mi relación con él. Cuando yo estoy con él y converso, hay cosas que me hacen dudar y temblequear, y con él encuentro en la conversación apoyo, firme, ancla. Él fue una posibilidad para mí y yo lo pude haber sido para él. Entonces, que venga el cambio, que venga el caos y que venga, si quiere, la catástrofe. Diferenciado de estos tres, ¿con qué cambia? En un cambio cambian algunas cosas en el mismo contexto, en un caos cambia el contexto y en una catástrofe desaparece el contexto. Esto es parte de la complejidad. Y sin embargo, nosotros a veces con el coaching de base seguimos pensando y hablando del cambio y la transformación como si fuera un objetivo. Hoy, la existencia en la complejidad que nos rodea y todo lo impregna, como diría Morán, necesitamos ir un poco más allá de simplemente el cambio y simplemente la transformación. Ale, apasionante el tema, muy interesante, muy profundo. Y pasa que nos quedan 5 minutos. Quiero decirte que David González está viendo y saludando, que Marisú Aymeri también, y que te pido, a ver si en estos 5 minutos que nos quedan para hacer la reflexión final, podés decir algo de lo siguiente que un oyente nos ha mandado, es respecto de la inteligencia artificial, qué esperar, y sé que vos estás en el tema, y también nos pregunta el mismo oyente respecto del WhatsApp y de las redes sociales y de las notificaciones, de esto de estar con el celular todo el día, ¿no? A ver si podés integrar un poquito eso en el poco tiempo que nos queda y a ir a una reflexión. Voy a tomar 30 segundos, contalo, 1 a 30 cuando diga ya. 30 segundos ya. De las últimas 4 notas que di de radio y una de televisión de Net TV, las 4 veces hablamos de inteligencia artificial, de IA. Y hoy tuve otra nota que me invitaban para mañana y dije que no, en virtud de que creo que es necesario que le bajemos un poco la espuma a esta situación. Hay mucha espuma alrededor de esto. Estamos hablando de inteligencia artificial como si hubiese salido la semana pasada y se está hablando de inteligencia artificial desde 1956. Entonces me parece que es necesario bajarle un poco la espuma, asumir cierta modelación emocional frente a la situación y esperar. Es muy temprano todavía para poder hacer comentarios de este tipo. Bien, bien. Es una muy buena sugerencia, ¿no? Bueno, viste cuando la conversación cada vez es más fuerte y se transmite, no se sabe bien si es tan cierta o no esa voz. Ale, yo te quiero preguntar algo. Ayer mismo en una entrevista, ¿qué tenés para decir estábamos hablando del chat, ¿no? Del GPT chat. Digo, pero el GPT chat ya estamos tarde, hablemos del GPT-4 o hablemos de 2 plataformas más y 2 herramientas más, a esa velocidad va la cosa. Entonces, podríamos hacer un GPTarnos, sería un neologismo, GPTarnos en cierta mesura y bajar
bajar un poco la espuma, no Sí. somos una posibilidad. Igual no deja de ser parte de esta complejidad Sí, actual y de esta época en la que nos atraviesa. Yo te hago una pregunta y Gobe capaz me reta porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero ¿cuál es el desafío de los coaches en este coaching de época que vos hablas? ¿Cuáles son los desafíos de la profesión? Primero, para cerrar, hablar de inteligencia artificial. Si quieren hacemos otra nota, pero dedicamos una hora a eso. No sería muy responsable dar una respuesta rápida en 30 segundos. Vengo estudiando el tema hace tiempo ya, pero hagámoslo con tiempo y con mucha más profundidad. De acuerdo, vamos a eso. Sí, para ser responsables, ¿no? Sí. De nuevo, la tentación de la respuesta ante la pregunta es un riesgo. Yo no tengo la capacidad de darte una respuesta, decir cuál es como si fueran esos 2 o 3 desafíos que tenemos los coaches ontológicos, pero voy a honrar tu pregunta. Creo que el mayor desafío que tenemos es poder tomar distancia de los ruidos de época para escuchar la voz de época atrás. Creo que muy adheridos a una metodología como coaches ontológicos, sumado a los ruidos que hay alrededor, quizás los coaches dejemos de ser la posibilidad que supimos ser hace 10, 15, 20 años atrás, donde teníamos la posibilidad de escuchar, por ejemplo, que el aprendizaje transformativo era clave en nuestras conversaciones. Y hoy quizás la conversación no pasa por el aprendizaje transformativo. Sí hay que facilitarlo y hay que ir a ese lugar, pero hoy la conversación básica, decime cuál es tu compromiso y quién quieres ser, hoy, dado esta complejidad que nos rodea, puede ser una pregunta no solo básica, sino innecesaria e infantil, donde ya no pasa solamente por quién querés ser proyectando hacia allá adelante, cuando la velocidad de la complejidad que presenta nos invita a pensar más en el compromiso existencial, hoy, anclado hoy sobre ciertas cosas que tenemos que conversar, y empezar a relacionarnos con el gerundio existencial, más que con esta idea que nos ha ido muy bien y sigue siendo útil pero insuficiente, de pensar solamente en la transformación como si tuviésemos el poder de que la gente se transforme. Muy bien, Ale. Muchas gracias. Ale. Gracias. Bueno, y probablemente escuches ahora un ruido de fondo, que más que ruido es nuestra música de fondo para encaminarnos al cierre de este programa, agradeciendo principalmente a vos, Ale, por haber estado con nosotros compartiendo. Gracias. Y también a todo el equipo de comunicación y marketing, a Gastón Orodecki, que está los últimos miércoles acompañándonos desde la plataforma Zoom, Facebook y YouTube. Y a todo el equipo de comunicaciones que hace posible que salgamos cada miércoles al aire. Gracias, Iva querida, por estar de nuevo, por estar bien, y ojalá que sigas mejorando más y más cada día. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Adiós, hasta el próximo miércoles. Te damos las gracias por estar del otro lado y por confiar en nosotros. Te esperamos el próximo miércoles para seguir compartiendo y construir entre todos ACOP Radio y Podcast.